Bienvenidos a su programa. Un gusto tenerlos acá con nosotros el día de hoy y vamos a compartir temas relacionados con nuestra profesión desde el punto de vista fiscal, porque estamos en una temporada, ¿verdad?, de estar hablando de manera fiscal. Somos Experiencia Contable. Hemos nacido para capacitarnos de una manera continua, sin fin de lucro, dirigido a contadores privados, contadores públicos, estudiantes, profesores, todos los que vivimos la contaduría y todos aquellos que quieren aprender también sobre esta carrera y sus diferentes aristas, como en este caso son los impuestos. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que va a estar con ustedes el día de hoy compartiendo este tema. El día de hoy tenemos a mi estimada máster en asesoría fiscal, Silvia Castro Durán. Ella es asesora y especialista en impuestos. También ahorita forma parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica como vicepresidente y va a estar con nosotros el día de hoy compartiendo un tema que realmente se ha dado mucho, como hablábamos ahora fuera de micrófonos, que es la conciliación fiscal. Este tema realmente se ha impartido en varias instituciones, en varios colegios, igual en varias universidades. Se ha estado hablando sobre lo que es la conciliación fiscal. El día de hoy queremos hacer como un resumen de todo lo que se ha conversado sobre este tema y también hacer como una listita ahí de mitos y verdades de lo que es la conciliación fiscal. Entonces los invito el día de hoy a que aprendamos juntos, a que compartamos ese conocimiento y esa experiencia y amistad que nos une por medio de esta profesión. Estimada Silvia, bienvenida al programa Experiencia Contable. Un gusto tenerte acá. Me costó, ustedes no saben lo que me costó traer a Silvia aquí, pero aquí la tenemos, gracias a Dios, con nosotros. Bueno, muy buenas noches ya, ¿verdad? A todos los que nos siguen por las redes sociales. Gracias, Ivette, por la invitación. Sí, no, de verdad yo me sentía súper apenada que no haya podido compartir con Ivette con tantos temas, ¿verdad? Porque estamos llenos de modificaciones, ¿verdad? De temas que definitivamente, como bien lo dice el nombre del programa, experiencia contable, pues tenemos que adquirir, tenemos que masticar, digerir y luego esperar inmediatamente al cambio que se da, porque así es esto, ¿verdad? Esto es un cambiar y cambiar, ¿verdad? Ahí ven, ahí después le va a quedar el temita este de los grandes contribuyentes nacionales, la posición del tema del diferencial cambiario, que ahí van a tener que seguir hablando sobre esto porque definitivamente, que fue el pasado 15 de febrero, ¿verdad? Se dio la modificación, una modificación, una resolución interesante sobre el tema de los grandes contribuyentes nacionales, con la tema específico de la presentación de los estados financieros auditados y las particularidades de quienes pues deben de entregar la información sí o sí, aunque tributación no lo solicite. Entonces, eso más el proyecto de ley que está ahí ¿cómo es que se llama? En la asamblea también del tema del diferencial cambiario. O sea, son temas muy actuales y que, pues, bien lo decía, tienen que ustedes darle seguimiento para que estemos actualizados y podamos ampliar esa experiencia contable definitivamente para los que nos gusta esta materia. Exactamente, tenemos que estar actualizándonos día a día porque las normativas cambian y dependiendo los clientes que tengamos, así va a estar cambiando la normativa o los empresarios, dependiendo la actividad donde estén, tienen que ir cambiando. Hablando de ese tema de auditorías, sí lo está pidiendo la Administración Tributaria a los grandes contribuyentes, si hacen una investigación o una fiscalización, más bien está pidiendo el 2019 y muchas empresas no lo tienen porque decían, ay, la administración no lo está pidiendo, ¿para qué hacerlo? Sigamos con los meses que vienen o con los periodos que vienen, pero sí se los van a pedir. Así es, Y así definitivamente. que el cumplimiento, sea como sea, hay que hacerlo. Y no importa en el año que me estén fiscalizando, si está dentro de lo que no está prescrito, me lo van a pedir. ¿Verdad? Y eso es definitivo. Quiero saludar a todos los que se están conectando en redes sociales, a don Marco Ruiz, perdón, Jorge Mario Berríos, Walter Jiménez, doña Marielos, que está aquí con nosotros también, un gusto a todos los que se han ido conectando. Quiero saludar especialmente a tres contadores del área financiera de las municipalidades de Limón,
que anduve esta semana por allá, a Mauricio, sí, a Mauricio Jiménez de la Municipalidad de Matina, a doña, vamos a ver, a doña Listet Mora de la Municipalidad de Pocosí y a don Andrés Hernández de la Municipalidad de Sarapiquí. Me tocó andar por ahí cuando estaba lloviendo a cántaros. Entonces, y realmente fue una experiencia muy bonita ver dónde están nuestros colegas por todas las áreas de nuestro país y ver la situación también que están viviendo por esas inundaciones. Y también el compartir con estudiantes de contaduría, que no importa si llueva, si truene, si tiembla, siempre están ahí estudiando y tratando de sacar su licenciatura. A veces los que estamos aquí en San José tenemos muchas comodidades y cuando nos alejamos de la capital vemos situaciones que no tenemos nosotros. Y yo siento que ahí tiene que haber que existir una doble titulación, una titulación de la carrera y titulación del esfuerzo que han tenido todas estas personas que están alejadas, tal vez de las facilidades que nos da estar aquí en el centro de San José. Así que muchísimas gracias a todos esos contadores que reciben estudiantes para que hagan sus prácticas, que tienen paciencia de estar con ellos. Realmente es una vocación y quiero saludarlos y felicitarlos y decirles que muchas gracias, porque realmente no todos nacimos aprendidos, todos tuvimos que aprender de un gran profesional de nuestro lado. Así que muchísimas gracias y un saludo desde aquí, desde Experiencia Contable. Estimada Silvia, ¿qué es una conciliación fiscal? Empezando por ahí, tal vez como para darle una introducción al programa y en qué fecha se hace o se hace. Uno de los mitos es que si se puede hacer mensual o no, o solamente anual, pero ¿qué es una conciliación fiscal? Bien, una conciliación fiscal o la conciliación fiscal nace de acuerdo con la normativa tributaria. En este momento, expresamente, el artículo 100 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se establece la necesidad de contar con una conciliación que revele los diferentes ajustes que puedo tener entre mi utilidad contable, que se determina con base en las normas que han sido adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos, que es en este momento las NIF y algunas NIC, ¿verdad? Que están ahí, y esa utilidad contable que se ha hecho con base en estas normas internacionales de información financiera se debe de ajustar a una base fiscal que es en aplicación de la normativa tributaria vigente. Y es que no es un secreto que la base contable y la base fiscal no necesariamente van a ser iguales. Entonces, el punto medular aquí es saber que yo tengo una utilidad contable, vamos a llamarle así, que es todo lo que yo he realizado con base en lo que me establece la norma internacional de información financiera, donde puedo tener diferente tratamiento para efecto contable con el efecto tributario. Voy a irme con uno muy sencillo y que ha sido como el tema de siempre, los famosos leasing operativo en función financiera. De acuerdo con la norma contable, lo tengo que reconocer como un activo, tengo que reconocer mi pasivo, mis gastos de interés y lo que corresponde a seguro. Pero para efectos tributarios hay un gran beneficio desde la perspectiva de que aun cuando estoy frente a una amortización, a un pasivo, yo puedo reconocer un gasto del periodo. Y esa es solo un ejemplo en los pocos donde yo definitivamente sé que tengo diferente base contable de la base fiscal y ahí entra la necesidad y la obligación de todo contribuyente de tener y utilizar la conciliación fiscal que me va a llevar la utilidad contable a la utilidad fiscal. Yo siempre pongo de ejemplo a la conciliación bancaria. Recordemos cuando nosotros hacemos la conciliación bancaria desde lo que son saldos ajustados, de libros a bancos o de bancos a libros. Yo llevo de un saldo que es, por así decirlo, vamos a poner el ejemplo de lo que son libros, es mi contabilidad, a lo que dice el estado de cuenta del banco, o viceversa. Pues precisamente la conciliación fiscal es algo similar, nada más que va a tomar en cuenta o va a partir de una utilidad contable a una utilidad fiscal.
Ese tema de que me acabas de mencionar, que si la conciliación fiscal yo la puedo hacer todos los meses, por supuesto, porque eso puede ser un monitoreo mensual o de cualquier otra forma periódica, llamémosle bimensual, trimestral, cuatrimestral o incluso semestral. Yo puedo ir identificando esas diferencias que yo he tenido en mi contabilidad y que tributariamente se van a tratar de otra forma. Entonces, si yo quiero ser bastante ordenadito, pues sí, lo puedo hacer definitivamente. Puedo venir a llevarme una conciliación y eso les va a llevar a que al final del año ya ustedes tengan más o menos mapeado e inclusive si pueden contablemente y quieren llevar provisionado cuánto va a ser el impuesto de renta corriente, es decir, el impuesto que le van a trasladar al fisco, que le van a pagar por sus riquezas, pues ustedes pueden irlo reconociendo en una cuenta de estimación o provisión, como ustedes gusten, ¿verdad? Entonces sí, ese mito definitivamente, o en pregunta, hay que decir si se puede hacer. Eso sí, a sabiendas de que una conciliación fiscal, más allá de tener las diferentes partidas conciliatorias, tiene que tener su respaldo, ¿verdad? Porque a veces no hacemos nada con simplemente poner como cuando uno hace la lista para ir a comprar algo al súper y bueno, ahora uno usa más el celular, pero de nada sirve estar apuntando las cosas, ¿verdad? Si no tiene un respaldo. Entonces, es eso principalmente como para conceptualizar y fundamentar legalmente el uso y obligación de la conciliación fiscal, es lo que les puedo decir. Perfectísimo, doña Silvia. Vamos a ver, el mensual. Verás que a mí me llama mucho la atención hacer la conciliación mensual por dos puntos. Digamos, los clientes de nosotros a veces tienen un comportamiento diferente dependiendo del mes. Y yo conversando con mis asistentes les decía que tenemos que hacer como explicarle a los clientes desde el principio, desde enero, la proyección del impuesto sobre la renta. Entonces yo creo que una práctica sería ir preparando, obligándome a mí como contador, ir haciendo esa preparación de esa conciliación fiscal para yo hacer la previsión del impuesto de renta dentro de mis estados financieros. Exacto. De hecho, Ivette, las grandes corporaciones a nivel mundial tienen políticas de hacer una determinación y una estimación de ese impuesto de renta trimestralmente. Eso es lo que yo más he visto. Y ya estoy hablando de nivel de empresas corporaciones multinacionales, ¿verdad? Que inclusive ellos van determinando y tienen toda su metodología y las famosas plantillas para ir informando a Casa Matriz sobre el posible impuesto de renta. ¿Y qué se hace ahí? Definitivamente el tema de la conciliación fiscal. En un tema corporativo, vieras que más se visualiza, y yo no sé si lo tienes dentro de todos los mitos, se visualiza más el reconocimiento del impuesto de renta diferido, llámese activo o llámese pasivo. Entonces, Exacto. hay un mito, si no me le adelanto mucho, pero hay un mito famoso que es la conciliación fiscal es la NIC 12. Es un mito Exacto. equivocado. Ya me quitaste un mito, ahí lo tengo. Ese Pero, es un punto que ahí lo tenía como un mito, pero porque, exacto. porque sí, como que a usted le piden la conciliación fiscal y le mandan el cálculo de impuesto de renta diferido, O al revés, o al revés, o al ¿verdad? revés. Entonces, sí, Exacto, sí, y lo traigo a colación porque precisamente las grandes corporaciones manejan esas plantillas que hay que estar trasladando al corporativo, ¿verdad? A la casa matriz trimestralmente, que es donde yo más he visto, y hacen una fuerte semestralmente, pero empiezan con la trimestral y hacen una a medios del año, en semestre, pero ahí las templates, las plantillas de ellos lo que denotan es el reconocimiento de las diferencias temporales, ¿verdad? Porque recordemos que esa es una de las grandes diferencias que hay entre la conciliación fiscal y lo que corresponde a el impuesto de renta diferido o aplicación de la NIC 12 o sección 29 de la NIC para pymes. Porque la gran diferencia es que en la conciliación fiscal yo sí utilizo diferencias permanentes y temporales. Es decir, que en el futuro van a tener una reacción para lo que son temporales. Y en el tema de la NIC 12 o la NIC 29, la sección 29, perdón, sí solamente va a incluirse el tema de las diferencias que son temporales, o sea que en algún momento del futuro van a tener una igualdad entre la base contable y base fiscal.
Entonces, por eso es que lo traigo a colación. Entonces, si ya de por sí sabemos que, para no inventar, como dice uno, el agua tibia, las grandes corporaciones, para efectos de sus presupuestos, proyecciones, estimaciones, lo que llamemos esto, ya hacen de esta actividad de forma periódica, lo que usted acaba de decir es una práctica sana, llevar a cabo todo este tipo de determinación del impuesto corriente, ahí ya yo estoy hablando del impuesto corriente, y hacer esa conciliación, ¿verdad? Eso es primordialmente lo que podríamos decir en esa línea. Sí, yo creo que para que todos aprendamos, podríamos decir que recordemos que tenemos el impuesto de renta corriente, el impuesto de renta provisionado y el impuesto de renta diferido, Uh que -huh. son tres impuestos, digámoslo así, que nace de esos cálculos que se deberían para mejor control y recomendación y proyección de los impuestos de renta, de hacerlo de manera mensual. Yo sí he visto empresas grandes hacerlo de manera mensual. Y digamos, es una manera de ver el efecto en el impuesto de renta diferido y también proyectar a nivel de impuestos cuánto me tocaría pagar. Pero es muy interesante porque, digamos, en el momento que uno hace la conciliación, el cálculo diferido, digamos en enero, y en enero me fue súper bien y yo proyecto un impuesto de renta alto, ¿verdad? Sí, pero llega diciembre y tuve pérdida, ¿verdad? Entonces, es también analizar el comportamiento de las empresas a nivel del pago de impuesto como tal. Por Creo que supuesto. podemos dar un mito aquí, Silvia, sobre ya usted me lo adelantó, entonces digámoslo, ¿verdad? ¿Es la Sí. conciliación fiscal un cumplimiento de la NIC 12 o es un deber tributario en Costa Rica? Es un deber tributario en Costa Rica y el fundamento legal es el artículo 100 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, la NIC 12, como lo acaba de indicar, ¿verdad? Lo del adelanto que le hice es completamente aparte. De hecho, yo lo puedo decir, bueno, siempre lo he dicho, yo creo que Jackie me ha escuchado en algunas ocasiones, siempre va a decir, ay, Silvia siempre dice esto, pero es que se cumple. Eh, el efecto del impuesto de renta diferido o aplicación de la NIC 12, en este caso, es una calza al balance o a los estados financieros para que esa base contable se convierta en una base igual a la fiscal. Es una Exacto. calza. Entonces, al decir yo que es una calza para efectos financieros, nunca voy a hablar de que esto es para efectos tributarios, ¿verdad? Entonces, la conciliación es un deber tributario local al amparo de nuestra normativa vigente. Perfectísimo. Vamos a ver, ¿qué necesito para hacer una conciliación fiscal? Muy importante. Como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Esto es una diferencia que yo tengo en mi tratamiento contable versus mi tratamiento fiscal. Entonces, yo lo primero que tengo que ir identificando son las transacciones con las cuales yo he venido registrando en mi contabilidad y que pues sé que me voy a encontrar con diferente tratamiento a efectos fiscales. Entonces, para mí lo más importante es conocer la normativa tributaria, ¿verdad? Estar actualizados. ¿Por qué? Porque contablemente, pues tenemos un parámetro, una regulación que es la norma internacional contable, ¿verdad? Información financiera. Y resulta que me encuentro, por ejemplo, que tengo en la empresa un reconocimiento de incobrables, pero por política contable corporativa, en aplicación de lo que dice la norma contable, valga la redundancia, yo reconozco una incobrabilidad de un porcentaje de mi cartera. Registro un gasto, registro una estimación, ¿cierto? Una cuenta complementaria de mis cuentas de mi cartera de clientes. Pero por su parte, tengo que conocer y saber que tributariamente yo no puedo utilizar ese gasto provisionado porque no es un gasto ejecutado. Que cuando lo ejecute lo puedo pasar como deducible. Bueno, para efectos tributarios tengo una regla clara y es que sean tres condiciones en conjunto, que hayan nacido de mi operación, o sea que tengo una factura relacionada con eso, que hayan transcurrido 24 meses sin que haya algún tipo de abono y además de que se hayan agotado las vías judiciales. Entonces, para efectos financieros voy a tener un gasto, pero para efectos lo que se llaman fiscal tributario, yo no voy a poder reconocer este gasto hasta que no se cumplan con estas condiciones. Entonces ven ustedes que ya la base fiscal y la base contable necesita esa, bueno, realmente la base contable necesita esa calza para que se pueda convertir exactamente en
¿cómo es que se llama? Un gasto, en ese caso no deducible, para que sea igual a la parte tributaria. Entonces, ¿qué necesito? Definitivamente, IBET, mantenerse informado sobre la aplicación de la norma tributaria. En Costa Rica no es una eximente de responsabilidad el desconocimiento de la ley, por eso existe la Gaceta, ¿verdad? Para eso es, porque ahí es donde se publican tanto lo que son leyes, reglamentos, resoluciones, que son el actuar o el cómo debo de actuar frente a estos diferentes tratamientos. Una vez que identifico esto, yo lo que voy a poder saber es, bueno, contablemente, que es más mi día a día y que realmente es lo que debería de dirigir a una organización, eh, yo tengo ese tratamiento, pero efectos fiscal dice que el tratamiento es diferente. De hecho, Iber, ahí todavía le falta eso mucha tributación, ¿verdad? Es la famosa resolución, aquella viejita del 2018, criterios interpretativos de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, porque ya eso prácticamente está muy obsoleto. O sea, ya, ¿por qué? Porque eso fue muchísimo antes de que se aplicó, o sea, de que tuviéramos nuestra reforma fuerte en el 2018, que empezó en el 2019. Porque eso de cierta manera es parte de ese trabajo de acompañamiento de la administración tributaria para dirigir. Como dije, no es un eximente de responsabilidad desconocer de la ley, pero también ocupamos, ¿verdad?, que la misma administración tributaria procure tener esta situación. Y de hecho ellos mismos hacen, cuando hay algún tema de cambio de tratamiento específicamente, digamos que el tratamiento de un gasto como el que acabo de mencionar, como el que dije al inicio de los famosos reconocimientos de leasing operativo en función financiera, pues ya son reglamentos establecidos, pero hay que estar al tanto de ellos para poder entonces identificar esas diferencias. Eso es súper, súper importante. Me gustaría nada más acotar algo, Ivette, y es que muchas empresas tienen una cuenta que se llama gasto no deducible dentro de su estado de resultados. Muchas empresas ya crean la cuenta no deducible. Para efectos financieros, no existe una cuenta que se llame gastos no deducibles, me explico, no hay una razonabilidad del caso. De hecho, Ya se me lo está que se... adelantando a un mito. Entonces ahora sigo con ese. Ah, bueno, está bien. Entonces, es que son, vamos a ver, son tantos casos que ya uno ve en el día a día y que pues uno quiere como dejarlos aquí plasmados, porque resulta que ese tema de gastos no deducibles, a veces la gente dice, cuando uno les pregunta, cuando uno va y revisa y hace algún diagnóstico fiscal, ¿dónde está la conciliación fiscal? Ahí está nada más este papel. Ya, ese es el punto, eso es lo que quería decir. Tributariamente está bien, gasto no deducible, pero hay que saber cómo reconocerlo a nivel. Ok, voy con el mito o verdad. Ajá. Si en contabilidad tengo una cuenta llamada gastos no deducibles, ¿no debo hacer la conciliación fiscal? ¿Mito o verdad? Eso es un mito, no es verdad, eso no es así. Y Beth, yo creo que usted y yo tenemos como pensamientos parecidos, ¿verdad? Porque usted y Sí, yo me di cuenta usted hace y unos yo días. no hemos hablado antes de este programa ni nada parecido y también en la otra ocasión, pues creo que ese es el tema, ¿verdad? Que gracias a Dios mantenemos una misma línea, eso es positivo. Con respecto a ese punto que me adelanté también, ¿verdad? Estoy viendo ahí, seguro los apuntes de ver. Eh, eso es incorrecto, eso es un mito, eso no es así. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener mi conciliación fiscal. Vean, señores, no solamente es el tema de tener un gasto no deducible, porque yo también me puedo encontrar con cuentas de balance que van a tener un efecto conciliatorio. Y voy a plantearles el siguiente ejemplo. Yo estimo un gasto, ¿ok? Gasto el más sencillo, el gasto de lo que son cesantía o vacaciones, el tema laboral. Yo contablemente voy reconociendo un porcentaje de la planilla, pero entonces, ¿qué hago yo ahí? Hago un gasto, un asiento de gasto contra provisión. Muy bien, perfecto, contablemente hablando. Pero fiscalmente hablando, eso no es un gasto deducir hasta que lo ejecute. El mismo artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta establece el poder usar una cuenta especial y que se ejecute hasta cuando se realiza como tal. Y ese es el caso. Entonces, en un periodo pude haber estimado 100 de gasto de cesantía,
provisiones 100, gasto contra provisión de 100, pero no usé absolutamente nada. Entonces, contablemente tengo un gasto de 100, pero fiscalmente no puedo reconocer ese gasto. Esto es un gasto no deducible. Y usted no necesariamente me lo llevó a una cuenta de gasto no deducible. Usted lo llevó, contablemente hablando, a su cuenta de cesantía o vacaciones de la. Ahora viene el periodo siguiente, usted no provisiona absolutamente nada, pero empieza a pagar algún tipo de vacaciones o liquida a algún personal que despidió o que se fue y usted le pagó la cesantía, entonces hace un uso de esa provisión. ¿Qué cuenta utiliza? Una cuenta de balance, provisión contra banco. Nunca usó una cuenta de resultados. Entonces, en ese segundo periodo, usted va a tener que saber que no tiene un gasto para efectos financieros, pero sí tiene un gasto para efectos fiscales. Entonces ahí es donde voy a decir, eso casi que ocurre en la mayor parte de las empresas y solo eso hace que usted sí deba tener su conciliación fiscal, así como otros tantos, que no tengo comprobantes de gastos, pero en la empresa donde yo estoy, pues ellos requieren que al menos las transferencias queden demostradas que sí son gasto. Bueno, se registra contablemente, pero lo lleva a un gasto no deducible a efectos fiscales. Entonces sí ocupas ese detalle. El otro más común en todos estos casos, el famoso tema de los activos fijos. Yo corporativamente puedo tener una política contable de que no sé, voy a poner el más fácil, los computadores se deprecian a 3 años para efectos contables, pero fiscalmente yo me voy a ver y la ley de renta establece que son 5 años. Entonces, tengo una aceleración de la depreciación financieramente hablando y tengo que diferir a 2 años más ese activo. ¿Por qué? Porque tienen bases diferentes. Entonces, esa es parte de mi conciliación fiscal. Y eso solo por poner estos 3 ejemplos. Perfectísimo. Y en resumen, ¿recomiendas que se utilice la cuenta gastos no deducibles? Vamos a ver, yo en lo particular, fiscalmente, yo tengo que hablar de la parte fiscal, que es donde está mi parte. Y sí, sí lo recomiendo siempre. Lo que pasa es que financieramente los auditores sí lo rechazan. Sí lo Sí, rechazan, digo yo los auditores, como si no hubiera sí, sido sí. auditor en algún Yo momento, soy ¿verdad? una Pero que es como, no, ¿cómo te digo? Cuando usted ve algo que no le agrada, como que, sí, uy, como ver la cuenta de sobrantes y faltantes o las diferencias encontradas, no buscadas sino encontradas, ver esa cuenta para mí causa choque cuando la veo en un de hecho, así resultado. es, así es, así es. Yo por eso digo, porque yo ya tengo añillos de no estar en la parte de auditoría financiera externa, ¿verdad? Pero, y ayuda mucho cuando se tiene, eso sí, no es como ir a meter una olla, ¿verdad? Es cuando usted tiene que sí Ese saber es lo el que tiene detalle, ahí. que lo toman como una olla. Y Entonces, eso usted no. cuando esa cuenta se dispara y no sabes qué es, entonces afecta el resultado final y te preguntan de qué es eso, ¿verdad? Ah, no, Entonces, ahí sí intenta está, eso buscar. no. Con eso sí yo no voy, porque vamos a ver, lo interesante de nuestra profesión, la contabilidad, es que hay que llevar un registro del diario vivir de esa organización o de ese ente económico, pero más allá de llevar ese diario es saber a qué corresponde. El tema de nosotros como contadores es saber siempre qué es lo que hay ahí. Y esos famosos comodines de cuentas contables, como es el gasto no deducible, más bien puede ser un arma de doble filo, porque pudiera ser que yo ya reconocí un gasto ahí no deducible, pero por otro lado me voy y digo, cuando estoy haciendo la conciliación, porque la conciliación fiscal no queda contable, o sea, no queda en un asiento, es por así decirlo, ir haciendo las anotaciones de lo que no es deducible. Pudiera ser que yo reconozco otra vez, además de la cuenta de gasto no deducible, por aparte ese monto que pudiera ser deducible. Entonces, por eso es un arma de doble filo. Yo, a mí no me disgusta porque, como te digo, no doy opinión sobre los estados financieros, pero sí, no es un tema agradable para quienes sí firman los estados financieros. Y más allá de eso, yo lo que sí exijo siempre en las revisiones es explícame, por favor, qué es esto y ¿Qué dame el respaldo. contiene? Exacto. Y ya se ha ido mejorando muchísimos clientes donde van haciendo sus auxiliares. Perfecto. Vamos a ver, mito, ¿verdad? ¿Solamente las empresas jurídicas deben hacer la conciliación fiscal? No, eso es un mito.
son todas las personas físicas o jurídicas. La ley de renta no hace excepción para quien lo tiene que tener. Una persona física, un profesional liberal, quiere ser tan ordenado y puede hacerlo, donde lleva sus gastos e inclusive un estado financiero, porque siempre ese es otro mito, ¿verdad? De que la persona física no necesita estado financiero ni nada. Perdón, la contabilidad es un tema de orden para todos. Usted no tenga actividad económica, usted quiere llevar sus cosas ordenadamente, lleve una contabilidad. Yo aprendí contra uno, cuando dice uno, eso es allá en el colegio hace muchos años, ¿verdad? Eh, con ejemplos de, en mi casa saco para comprar una bolsa de arroz, tengo una bolsa de arroz y saco platita del otro lado. Bueno, igualmente una persona física quiere ser ordenada y quiere llevar todo esto en su debida contabilidad, puede hacerlo, pero vas a ver que esos gastos de manutención, esos gastos que tiene asociados a todo lo que es la parte de manutención, sus hijos, sus costos de escuela, de incluso de personal de gimnasio, todo eso es no deducible porque no está relacionado a la actividad per se que tiene, ¿sí? Hablemos de un médico, hablemos de un abogado, de un mismo contador, de un profesor, etcétera. Entonces, no, una conciliación no es que está asociada solo o estrictamente a una persona. Perfecto. Mito, ¿verdad? Si tengo pérdida en mis estados financieros, ¿no debo hacer la conciliación fiscal? No, eso es un mito. ¿Por qué? Principalmente por lo siguiente. Puede ser que al hacer mi conciliación fiscal, donde tomo esa pérdida contable, haciendo los ajustes de partidas conciliatorias, esa pérdida fiscal se convierta en una utilidad fiscal. Y eso es la forma inclusive en que la administración tributaria cuando viene y me revisa y me hace una determinación de un ajuste, muchas veces toma parte de la pérdida y aplica los ajustes y esa pérdida contable se convirtió en utilidad fiscal. Así que no, es una obligación de todos aunque yo tenga mi pérdida, porque hacer la conciliación fiscal me da la oportunidad de identificar las operaciones que yo registré contablemente y que tributariamente tienen otro tratamiento. Entonces la conciliación me va a dar oportunidad de hacer esto. Perfecto. Quiero saludar a don Jesús Macís, que nos manda saludos. Qué excelente el programa. Don Daniel Aguilar, que está conectado también. Flori Ramírez, Jonathan Rodríguez y todos los que se han venido conectando. Muchísimas gracias y mándenos también sus mitos o sus verdades, a ver si hay alguna que no tenemos acá apuntadas. Tratamos de traer las más que suenan en el gremio, ¿verdad? Que son las que normalmente nos dicen y las que vamos a analizar si realmente es un mito o es una verdad. Ya hablamos sobre el cumplimiento de la NIC 12, lo de la conciliación fiscal, que podemos hacerla de manera mensual, no necesariamente hay que esperarse a que tenemos el año. Por mucho tiempo se consideró, para mi parecer, un mito el que la conciliación fiscal solamente lo debían realizar aquellas empresas que estaban aplicando las NIF. Sigue No, siendo un mito, sigue siendo una verdad. no, sigue siendo un mito y nunca fue una verdad. Y nunca fue una verdad, porque vamos a ver, el sistema contable, que así es como lo identificábamos en el reglamento de la ley de renta antes de la reforma que tuvimos, ahorita no me acuerdo si era, no me acuerdo el artículo, si era 84, yo creo que esa fue, no me acuerdo el número del artículo del reglamento, pero antes de ser reformado, esto ya existía y era el tema del sistema contable, los sistemas contables. Ahí es donde específicamente se establece que para efectos tributarios se tiene que llevar la contabilidad con base en lo que el Colegio de Contadores Públicos autorizados de Costa Rica adopte y adicional a eso, ¿verdad? Que esa diferencia entre mi utilidad contable con base en las NIF en este caso y la norma tributaria, tiene que irse a una conciliación fiscal. Así que esto no es nuevo, esto es viejo, esto desde siempre. Me pasó, Ivette, en un tema cuando en una charla, ¿verdad? Alguien se me acercó y, bueno, me dijo que muy bien, porque estábamos hablando de la conciliación fiscal, me dice, mira, no he aplicado esto, me interesa mucho compartirme tu material y demás. Yo me dice, pues se lo compartí por lo mismo. Entonces, eso me pasó, pero también en empresas
que yo he llegado a hacer un diagnóstico fiscal o simplemente una asesoría y cuando yo estoy identificando y reconociendo lo que hace el cliente y demás, y pregunto, ¿tienen la conciliación fiscal? No, nosotros es exactamente lo que dice el balance a lo que tenemos en la conciliación. Ya ahí uno empieza a decir, hay algo que no está bien, ¿verdad? Porque no, casi nunca es la misma base contable la base fiscal, salvo que, como decía don Ronald Azufeifa, que muchos contadores a veces creen que hay contabilidad fiscal y eso es un mito. No hay Eso es un mito. contabilidad fiscal, no hay contabilidad fiscal. La contabilidad es una y es con base en las normas internacionales de información financiera. Esa es la contabilidad aquí y en donde la tengamos a nivel internacional, las famosas US GAAP a nivel de Estados Unidos, las normas europeas inclusive. Eso es un mito. En Costa Rica, en el mundo donde tengamos la aplicación de normas internacionales de información financiera, esos son los que mandan. De hecho, yo vacilo siempre y yo creo que usted y yo anduvimos por ahí cuando aprendimos conta en el colegio, porque la aprendimos en un vocacional, eran principios los PGA, ¿verdad? Eran 3 hojas preciosas Ajá, bonitas de principios de contabilidad. Yo creo que tres exacto, o cuatro por ahí andaba. Hasta las tengo aquí ubicadas. Eran las últimas que venían en el libro de contabilidad. exacto. Eran Entonces, era que muy, no se muy compara poquito. ni con la introducción de una norma. Jamás, jamás, ni con el marco conceptual de las Nada. normas, nada, nada, no tiene nada que ver. Pero vamos a ver, el punto esencial o medular acá que quiero reconocer es, yo tengo que saber que mi conta tiene que ir con base en las normas internacionales de información financiera. Ahora, para efectos fiscales es que tengo que saber otro tipo de temas, pero realmente en admiración de un contador es porque, y estamos nosotros ahí, ¿verdad? Porque nos hemos tenido que ir actualizando para llevar esos primeros pasos que tuvimos en contabilidad a una aplicación internacional de información y de revelación. Entonces, no existe la conta fiscal, lo que existe es la norma contable que tenemos que aplicar y la conciliación viene a ser ese match, ¿verdad? Sí, sí, Que y es una eso es obligación. un mito que se ha traído de muchos años. Y cuando en los libros contables habla de contabilidad fiscal, lo que habla es los informes que genero a la administración tributaria en el caso de nuestro país o en el caso de la conciliación fiscal que tenemos que tener y los diferentes auxiliares contables que es para el efecto fiscal. No es que vamos a hacer como dicen doble libros o doble contabilidad. Mm. Quiero saludar a los que se han venido conectando. Ahí está Mauricio Jiménez de la Municipalidad de Matina. Espero que ya no esté lloviendo tanto y que ya estén más tranquilitos. Un saludo y fue un placer conocerte el día de ayer. Nos dice don Jorge Mario Berríos, ¿qué tan desglosada debe ser esa conciliación? Ok. La conciliación fiscal, don José Mario, ¿verdad? Sí, don Jorge José Mario Mario. Don Berríos. Jorge Mario, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la pregunta. La conciliación fiscal tiene que ser lo más detallada. Cuando yo estoy hablando detallada, es los soportes que tengo para una partida conciliatoria, porque yo puedo encontrar más gastos no deducibles y entonces puedo encontrar un solo monto. Ok, pero yo tengo que saber qué es lo que hay en gastos no deducibles. Documentos perdón, gastos que no tienen comprobantes y ahí los tengo identificados y los extraigo de la cuenta mayor del gasto donde viene. Gastos relacionados con provisiones y entonces ahí tengo cuáles son las provisiones. Yo siempre recomiendo mantener una conciliación fiscal realmente que al menos sí diga los títulos de los gastos no deducibles o los ingresos no gravables o de los otros gastos permitidos por ley. Y atrás de esto, y cuando me refiero a atrás, yo siempre pienso en Excel como buena contadora, ¿verdad? Tener mi hoja por separado de qué es cada tipo de gasto o ingreso, gasto no deducible o otro gasto permitido por ley o ingresos no gravables. Por ejemplo, don Jorge Mario, tengo otros gastos permitidos por ley, que es el tema de pasarme un monto igual por lo que yo le he pagado en sueldos, bonificaciones, aguinaldo a una persona con discapacidad. Bueno, yo tengo que saber que tengo un detalle, una hojita a la par, donde voy a tener los nombres, pero asociado a eso, tengo que tener las certificaciones que ha emitido, las constancias de que esto sí es para cada persona, identificada con cédula física inclusive,
del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, que ellos son los que tienen que dar esa certificación para que yo pueda pasar ese otro tanto como deducible. Entonces ahí tengo que tener esos detalles. La conciliación fiscal es uno de los requerimientos que vienen iniciales en una auditoría de tributación. Perfecto. Saludos a Fran de la UIA, un gusto saber de ti. Y a Vanessa, creo que fue usted la que se pegó el libro. Les recuerdo a los que se pegaron los libros en la rifa de la vez pasada, que yo los tengo ya me los entregaron, así que se comuniquen con nosotros para hacerles entrega del mismo y coordinar. También me mandaron unos para rifar y los tengo para la otra semana. Entonces, para que estén atentos. Vamos a ver, Silvia, la última que tengo por aquí, que me mandaron otra y ahorita si nos da tiempo se la digo. Claro. ¿Qué tanto es un mito o una verdad? Que si yo hago que si no la hago, ¿verdad? Que si no hago conciliación fiscal, la administración tributaria me va a sancionar. No, eso sí no es cierto. Eh, Vamos a ver cómo te lo explico. Sí y no, y lo voy a tratar de plantear de la siguiente manera. La administración tributaria no me audita financieramente hablando. Y si la conciliación fiscal no la tiene porque lo que llevó fue una conta fiscal, que es un error, ¿verdad? Ahí pudo haber sido cosas que no reconoció, que no aplicó las normas y ahí lo que tiene es un incumplimiento contable. De cierta manera, vea que es como un tema entrelazado, porque a mí el sistema contable que tengo que llevar es la aplicación de la norma que han adoptado en el colegio. Entonces, de cierta manera, tributación me dice, no, usted no me está dando lo que se requiere. Y de acuerdo con la ley, el reglamento en este caso, usted tiene que tener la cuenta en nivel financiero. Lo que pasa es que los auditores tributarios no llegan tanto a revisar, para hablarlo en la práctica, si usted aplicó o no aplicó bien la norma contable, porque ellos no llegan a eso, llegan a identificar si usted los ingresos que reconoció como no gravables, de verdad son no gravables, y si los gastos que reconoció como deducibles fueron realmente deducibles. Pero no es que automáticamente me va a venir a hacer una sanción como ocurre con una informativa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sí me puede estar pasando? Que tributación llega, determina que yo tengo una contabilidad y que tenía gastos no deducibles, y no lo reconocí como no deducibles, no deducibles, o reconoce que tengo ingresos que yo reconocí, no los incluí en la declaración, pero simplemente no los incluí, y ahí sí me va a hacer un ajuste, pero no tanto como la sanción de no tener la conciliación. Sí, ya va a empezar, ya empezamos con el pie izquierdo, si en una auditoría yo no le entrego la conciliación fiscal. ¿Por qué? Porque es que está establecido en la norma. ¿Explico? Entonces ahí sí me puede sancionar, pero por la no entrega de información tributaria pertinente, ¿verdad? Sí, realmente la conciliación es parte de los soportes de la declaración del impuesto de la renta. Uh -huh. Es parte de los soportes. Entonces, en cualquier revisión que me realicen, me van a solicitar los soportes de esa declaración. Exacto, tanto es Que así la que no base. solo eso, no es solo eso, me pide la constitución de cada casilla de la declaración de renta con las cuentas contables, me pide esa asociación. Y entonces, por ende, si me empieza a decirme, yo le digo, le doy el balance de comprobación y le digo que la cuenta 1, 2, 3, 4 suma en la casilla 20, pero resulta que yo simplemente no hice conciliación fiscal y lo resté ahí mismo en la declaración. Ya ahí hay una inconsistencia. Entonces ahí hay duda de lo que yo tengo en mi declaración. Y entonces, por muchísimo más razón, la administración tributaria va a empezar a abrir un poco más de información. Entonces, Es, sí es importante. sí, es súper importante. Realmente es, insisto, todos creíamos, porque me incluyo en un momento, que la conciliación fiscal había llegado con las NIF. Y recuerdo una charla de hace muchos años, hace como 5 o 6 años, que Marlon Farrier dio una charla y él insistía en eso. Nos decían, entienda, esto no llegó con las NIF, ya existía anteriormente, pero, o sea, ni siquiera sabíamos qué era una conciliación fiscal. En las universidades ni nos lo enseñaban. Por eso es que muchos creíamos que la conciliación fiscal había llegado con las normas, porque cuando empezaron a decirnos, no es lo mismo una información financiera presentada en sus estados financieros que realizar una utilidad gravable
para calcular el impuesto de renta. Entonces, ahí fue cuando realmente yo creo que la administración debería darle gracias a la NIF, porque gracias a ella se empezó a hacer realmente la conciliación fiscal en estos tiempos para acá, ¿verdad? Ya Silvia le manda saludos a Ania Saiz. Dice que excelente Ah, presentación. muchas gracias, Jania. Saludos, de verdad, y qué dicha que le ha servido, que les ha funcionado y ojalá les funcione. Yo sé que uno puede tardar, vean, en solamente hablar un gasto que es diferente, el tratamiento contable al tratamiento fiscal, uno se puede llevar un solo programa. Los famosos leasing operativo en función financiera, los temas de las limitaciones de gasto, o sea, son tantas cosas así que El me alegra mucho diferencial cambiario el polémico. diferencial. Bueno, con este proyecto de ley que salió ahora, no me acuerdo cuándo fue, ya fue en estos días, de ahí, ojalá, de verdad, ese cambio de la ley del impuesto sobre la renta, que es el cambio es una modificación al artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, para dar seguridad jurídica. Hay un apoyo de diputados del mismo gobierno, o sea, doña Pilar está ahí dentro de los que propone, eh, de liberación de la unidad, entonces es interesante, ojalá de verdad se logre Ojalá este se cambio. cumpla, porque lamentablemente se ha tomado como un criterio si me conviene o no me conviene Ah, sí, aplicarlo. qué bueno que tocas ese punto, Ivette, porque eso es otra, ¿verdad? Yo debo de mantener una posición constante. Si, por La ejemplo, consistencia. debe de ser consistente con lo que yo revelo para efectos tributarios. Ay, que ahora me sirve más llevar, no sé, una depreciación como lo dice la administración tributaria. Ay, pero el otro año no, me servía más como lo usaba corporativo y me la juego y me juego el riesgo. No, hay que ser constante. Hay que ser constantes. El tema del diferencial cambiario, unas empresas han adoptado la posición. Este año me conviene la posición de Hacienda, el otro año el que dice la ley. Entonces, es una serie ahí de temillas, ¿verdad? Interesantes que lo que yo siempre les recomiendo es sean constantes. Y la conciliación fiscal, si ustedes llevan debidamente una conciliación fiscal todos los años que hacen en una comparación de todos los periodos que ustedes quieran comparar e inclusive llevar su comparativo a través de la conciliación fiscal de cuál es su tasa de efectiva de impuesto de renta, vean, les va a funcionar un montón. ¿Por qué? Porque se va, es más, puede ser que un contador se vaya porque renunció, llega otro contador, ese contador va a servir esa información porque van a mantener una constante. Exactamente. Y don Eliezer González nos lo afirma con el tema del diferencial cambiario de pasivos y dólares entre realizado y no realizado, de los ajustes mensuales y la situación actual del dólar. Esto pone más en riesgo las decisiones que tomemos en el momento de hacer la conciliación fiscal, el criterio que vayamos a tomar Así es. realmente. Silvia, nos quedan unos pocos minutos, pero me gustaría como que hicieras un resumen de los errores más comunes que has visto en las revisiones que has hecho a diferentes clientes en lo que concierne al realizar la conciliación fiscal. Claro. Vamos a ver, errores y horrores que una vez se topa, ¿verdad? El tema de signos del símbolo, el signo, que en gastos es negativo, que en ingresos es positivo o al revés, que la pérdida es negativa, o sea, eso juega mucho. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo generé un ingreso o un gasto de renta diferido por aplicación de la norma contable y lo tengo en mi utilidad con la que parto para hacer el cálculo de esa base imponible, es decir, de mi utilidad fiscal, yo tengo que saber que tengo que tener cuidado con ese signo, porque me he topado gastos deducibles adicionales por el impuesto de renta diferido, pero el error fue el signo. Los signos son fundamentales cuando ustedes están haciendo la conciliación fiscal. Porque acuérdense en que arriba de la utilidad contable usted tomó un ingreso y lo sumó, tomó un gasto y lo restó. Y abajo, cuando yo hago la conciliación para llevar esa utilidad contable a la utilidad fiscal, yo tengo que saber que debo de usar el signo contrario. Es decir,
si arriba tuve un ingreso y abajo voy a reconocer un ingreso como no gravable, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que restarlo. Pero el juego de los símbolos, del positivo y el negativo, voy a tener que saber cómo lo utilicé arriba. Esos, vieras que ese error, me acuerdo, es triste, pero pasó en una de las revisiones en la que yo estaba a cargo. Haberle explicado a la corporación el horror de un error de ese signo fue bravo. O sea, entonces, como dicen que aprender cómo es los errores, bueno, más bien uno aprende por lo que pues sabe, pero también hay una forma que es la más fea, pero cuidado y no la que usted nunca se le va a olvidar, el tema de los errores. Entonces, vieran cómo yo tengo siempre cuidado. Cuando estoy haciendo una revisión, yo siempre identifico qué simbología estoy utilizando arriba en la parte contable, en el balance, para poder después darle la vuelta en la parte de fiscal. ¿Explico? Eso es un error muy común y vieras que sí se deja a veces de lado. Otro tema importante que he visto en errores, los famosos leasing, porque resulta que me vuelven a poner todo el gasto de la cuota como deducible, pero arriba contablemente me dejaron la depreciación, el interés y el seguro de la cuota. Cuando yo tengo que reversar para efectos fiscales, no estoy hablando de asientos contables, lo reverso como un elemento nada más de suma resta abajo en la conciliación fiscal y considero ahora sí como todo un gasto permitido por ley toda la cuota. Esos son errores que siempre se dan. Y el error más común es que no tengan conciliación fiscal. ¿Que no tengan qué? Conciliación fiscal. Conciliación Que fiscal. nada más copien lo que dice el balance contable. Lo que dice el balance, o rebajen la cuentita suya de gastos no deducibles, nada más. Esa, que rebajen. O sea, que se la suman. Exacto, no, y que la rebajen. Otro error, y eso es importante, y ya esto es más a nivel, en la conciliación todo bien, considero un ingreso no gravable y me dio el monto y ahí genial, pero cuando voy y presento la declaración y la voy a llenar, el ingreso no gravable en la declaración solo hay una casilla, entonces, si el ingreso no gravable era de 1,000, me ponen los 1,000 ahí, pero nunca me pusieron los 1,000 arriba. Y resulta que en la declaración esa casilla de ingreso no gravable se disminuye. Entonces es tengo que saber que arriba tengo que sumarla primero. Eso, entonces, claro, ahí les da un error y diferencia entre el impuesto o renta neta, mejor dicho, que tengo en la conciliación y la renta neta que tengo en la declaración. Y se les da toda Navidad sin ti que dónde está el error, que dónde está. Así que esos son pequeños tipsillos ahí como para que se acuerden de eso. Silvia, muchísimas gracias. Se nos fue volando la hora, realmente. Sí, sí, pero así es. Muchísimas gracias y poder en este momento analizar qué es mito y verdad y qué errores hemos cometido en las conciliaciones y que este tema va para todos los años. No solo lo traen las normas, sino que es parte de nuestras declaraciones de impuestos. Muchísimas gracias y espero tenerla muy pronto otra vez con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Ivette, y a todos los que nos siguieron. De verdad, muchísimas gracias por la confianza y el cariño de siempre. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Espero que haya aprendido con nosotros el día de hoy. Y ya saben, compartan este conocimiento, su experiencia y su amistad entre todos los que amamos esta profesión. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana a partir de las 7 de la noche. Hasta luego.